Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Mi Pobre Angelito. Esta película fue estrenada hace ya más de 26 años y todavía sigue siendo recordada como un clásico navideño. Fue dirigida por Chris Columbus, que también dirigió Aventuras en la Gran Ciudad y las dos primeras películas de Harry Potter. La película inicialmente sería una producción de Warner Bros., pero esta compañía solo aceptó darle como presupuesto 14 millones de dólares, así que se pensó en otra productora que pudiera dar un poco más, y fue allí cuando llegó 20th Century Fox, la cual estaba dispuesta a dar 17 millones de dólares, y pues estos 3 millones hicieron la diferencia para que todos los derechos pasaran a esta compañía. Y vaya que sí valió la pena, pues la película recaudó más de 500 millones de dólares. Aunque el papel de Kevin había sido escrito específicamente para que lo interpretara el pequeño Macaulay Culkin, Chris Columbus hizo que audicionaran cientos de niños, únicamente para confirmar si Culkin era el adecuado. Para que la película tuviera una atmósfera navideña, los colores rojo y verde están en casi todas las escenas, ya sea en paredes, muebles, ropas y otros objetos. Cuando Buzz cuenta el rumor sobre cómo el vecino asesinó a su familia, él menciona un año. Es él, allá en el 58. Este fue el mismo año en el que nació el director de la película. El hermano menor de Macaulay también participó en esta cinta. Él interpretó al primo Fowler. Jeffrey Wiseman fue uno de los niños que quiso audicionar con la esperanza de interpretar a Kevin McAllister. Tras la desilusión de no haber obtenido el papel, el director le consiguió otro personaje como el niño entrometido que fastidia al chofer. El conocido póster de la película con Macaulay Culkin gritando está basado en el cuadro pintado por Edvard Munch llamado El Grito. A pesar de que la cinta está considerada como una película familiar, igual se querían colocar algunas pequeñas bromas para adultos. Una de ellas es la revista Playboy que Kevin se encuentra. Esta es la del mes de julio de 1989. Se decidió utilizar esta revista porque digamos que era la menos explícita en comparación con la de los otros meses. La foto que Kevin encuentra de la supuesta novia de Buzz era en realidad un chico disfrazado, ya que a Chris Columbus le parecía muy cruel burlarse de una chica así. Entonces el hijo del director de arte se animó y se disfrazó de esa manera para la foto. El trineo que Kevin utiliza para deslizarse por las escaleras también se puede ver cerca del televisor cuando Kevin está viendo la película de cómo el Grinch robó la Navidad. Después de la filmación, todo el elenco lo firmó, y todavía Chris Columbus lo tiene guardado como recuerdo. Originalmente actores como Danny DeVito y Robert De Niro fueron considerados para el papel de Harry, pero al final el papel se le concedió a Joe Pesci. Varios miembros de la familia de Chris Columbus hacen un cameo en la película. Su madre y su hija aparecen como pasajeros en el avión. Su esposa aparece siendo una azafata. Y su padre es el oficial de policía que va a verificar la casa de los McAllister. En una escena, Kevin está caminando y los delincuentes casi lo atropellan. Para evitar riesgos, esta escena fue grabada al revés, es decir, hicieron que Macaulay Culkin caminara hacia atrás, mientras el vehículo estaba siendo conducido en reversa. Y ya simplemente al terminar de grabar la escena solo había que invertirla para que quedara tal y como la vimos. La camioneta que usaban los ladrones decía fontanería y calefacción. El trabajo residencial es nuestra especialidad, lo cual resulta irónico, porque recordemos que ellos son apodados como los bandidos mojados, ya que dejan los grifos abiertos después de robar las casas. Se puede ver una figura de cartón de Michael Jordan. Este fue el jugador de baloncesto favorito de Macaulay Culkin. La Little Needles Pizza es una parodia a Little Caesars, la tercera cadena de pizzas más grande en Estados Unidos. El horno aterrador del sótano digamos que no era real, pues fue manejado por dos hombres usando hilo de pescar y linternas. Chris Columbus había pensado en un par de escenas donde Kevin soñaba que la casa y varios objetos cobraban vida, y que la caldera lo perseguía por las escaleras, pero después se dio cuenta que todo eso sería muy costoso, y tampoco es que tuvieran mucho presupuesto, así que esas ideas no se pudieron llevar a cabo.
La película que Kevin usa contra sus enemigos no es real. Este material fue hecho especialmente para la cinta. Al parecer, no todos los actores tenían confianza en el proyecto. Y es que Joe Pesci y Daniel Stern acordaron actuar de una forma muy exagerada, ya que creían que la película no tendría mucho éxito. Para darle cierto toque de realismo y ternura, el actor Macaulay Culkin dibujó con sus propias manos el mapa guía con el que iba a atrapar a los ladrones. En el mundo del cine existe algo llamado test screening, en el que una audiencia de prueba opina sobre la película antes de que sea estrenada, de tal forma que los encargados de la película puedan ver la reacción del público antes de que salga y decidir si cambiar algunas cosas. Y justamente eso pasó con esta película, pues originalmente había más escenas de la familia en Francia, pero la audiencia de prueba quería ver más escenas de Kevin en acción. Hay un montón de travesuras peligrosas en esta película, por lo que había que conseguirle a Culkin un doble de riesgo. Pero no era tan fácil como buscar a otro niño de 9 años para que hiciera estas locuras. Así que utilizaron a un hombre de 30 años que era más o menos del mismo tamaño que Macaulay. Los adornos de vidrio que Marv pisa descalzo en realidad estaban hechos de azúcar, pero el actor, por si las dudas, se puso unas pequeñas suelas especiales. Al actor Joe Pesci a veces se le olvidaba que la película era una comedia familiar y durante la grabación se le escapaban algunas groserías. Así que el director le aconsejó sustituir la grosería por fridge, que significa refrigerador. Al parecer esta estrategia funcionó, y como regalito en la versión original escuchamos constantemente esa palabra. Existe una gran duda sobre esta escena. Hay quienes no creen que la tarántula fuera real, o hay quienes dicen que el grito no lo era. Y es que existe el rumor de que el actor no quería gritar en esa escena por miedo a asustar a la araña. Así que supuestamente solo fingió que gritaba y el sonido del grito fue agregado después. Pero resulta que esto tampoco es cierto. La verdad es que tanto la tarántula como el grito eran reales. Esto lo confirmó el propio actor en su página oficial de Facebook. Y es que, según él mismo aclara, los cuidadores del animal le habían asegurado que las tarántulas no tienen oídos. Así que realmente no había problema con que él soltara su pequeño grito. Joe Pesci evitaba cruzarse con Macaulay en el set. El director pensó que de esta forma Culkin en serio creería que era malo. Y durante los ensayos para la escena en la que muerde el dedo de Kevin, Joe Pesci realmente lo mordió y le dejó una pequeña cicatriz, algo que traumó al pequeño un poquito más. Así que Macaulay logró reflejar ese miedo en su actuación. El vecino, que supuestamente era un asesino y que finalmente no es malvado, sino que por el contrario le enseña la importancia de la familia a Kevin, no era un personaje en el guión original. Este fue añadido como sugerencia para que la película tuviera algo más de sentimentalismo. 25 años después de esta película, Macaulay Culkin repitió el papel de Kevin McAllister en el primer episodio de una comedia en internet. En este programa, Kevin ha crecido y se encuentra trastornado debido a los eventos ocurridos en aquella película. I defend off my house from 2 psychopath home invaders. That's really terrible. I was just a kid. Y el episodio termina con Macaulay Culkin haciendo la conocida pose de El Grito. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme, les deseo a todos una feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Hasta luego.